Bienvenidos al curso de matemática. Hemos estado trabajando con funciones, específicamente cómo encontrar un dominio y a partir de ese dominio poder encontrar el rango. Vamos a seguir con estos ejemplos. Lo único que esta vez vamos a estar trabajando con ecuaciones cuadráticas. Por el momento solamente quiero saber quién es el dominio y quién es mi rango. Cuando tengo lo que es una ecuación cuadrática, lo que voy a hacer es factorizar. Y al factorizar x cuadrado más 2x menos 15 es un trinomio. Y me quedaría de la siguiente manera. X más 5, x menos 3. 5 por menos 3 menos 15 y 5 menos 3, 2. A partir de ahí, lo que voy a trabajar es la regla de los ceros. Es decir que x más 5 lo igualo a 0 y x menos 3 lo igualo a 0. Al realizar eso, voy a definir a x. Entonces, voy a utilizar lo que es mi recta numérica. Si yo igualo a 0, este x más 5 sería x más 5 es igual a 0. Entonces, al despejar x me queda como x es igual a menos 5. Entonces, este sería mi primer parámetro. Acá tengo x menos 3 es igual a 0. Al despejar x me quedaría como x es igual a 3. Hasta el momento, solamente estoy colocando los espacios con los que yo trabajaría. Tengo 3 espacios. Los que están antes del menos 5, los que están entre el menos 5 y el 3 y los que están del 3 al infinito. Veamos cómo se trabaja. Voy a necesitar la ayuda de una tabla y en la tabla voy a colocar mi factorización, que sería x más 5, x menos 3 y la unión de ambos. Bueno, este espacio es este espacio, que sería desde el infinito hasta menos 5, que fue lo que yo dije acá. El otro es desde menos 5 hasta 3, que es este espacio, y mi otro espacio sería de 3 al infinito. Veamos. ¿Qué sucede si yo aquí utilizo cualquiera de estos números? Es decir, si yo utilizo menos 5, aquí me quedaría 0. 0 es un número neutro, no es positivo ni es negativo. Ok, pero ¿qué pasa si utilizo 6? Menos 6. Al utilizar menos 6 me quedaría un número negativo. Y conforme yo vaya avanzando, todas mis respuestas van a ser negativas. Es decir, que al hacer la sustitución acá, mi respuesta sería negativa. Ahora, este mismo paréntesis, pero ahora voy a hacer sustitución acá. ¿Qué pasa si utilizo menos 5 nuevamente? Mi respuesta sería 0. Y 0 es un elemento neutro. Ahora, sigue menos 4. ¿Qué sucede si yo utilizo menos 4? Si yo utilizo menos 4, mi respuesta sería 1. Si yo utilizo menos 3, mi respuesta sería 2. Si utilizo menos 2, mi respuesta sería 3. Menos 1, mi respuesta sería 4. 0, mi respuesta sería 5. Es decir que cualquier número que yo tome acá, mi respuesta va a ser positiva. Ahora, ¿qué sucede con este mismo paréntesis si yo tomo números a partir de 3? Si es 3, sería 8. 4, 9. Y no importa qué número yo tome, a partir de 3 mi resultado va a ser positivo. Okay. Lo mismo que hicimos acá lo vamos a hacer en este espacio. Es decir, entonces, ¿qué pasaría si x fuera desde un negativo hasta menos 5? Veamos qué pasa con menos 5. Si utilizo menos 5 sería menos 8. ¿Sí? Si yo utilizo menos 6 sería menos 9. Y entre más negativo yo utilice mis resultados, entonces sería negativo. Ahora, ¿qué pasa si utilizo menos 5? Con este mismo paréntesis, sería menos 5 menos 3 menos 8. Menos 4 menos 3 menos 7. Menos 3 menos 3 menos 6. Menos 2 menos 3 menos 5. Hasta acá, 2 menos 3 menos 1. Entonces, cualquier número que yo utilice acá, mi resultado va a ser negativo. Ahora,
este mismo paréntesis, pero ahora a partir de 3. Si utilizo el 3 sería 0, si utilizo el 4 sería 1, utilizo el 5 sería 2, utilizo el 6 sería 3, sucesivamente. Entonces, quiere decir que mi resultado acá sería positivo. Realizando esto en los dos paréntesis, lo único que voy a hacer es una multiplicación de signos. Es decir, menos por menos, más por menos, menos, y más por más, más. Ahora, ¿qué significan estos signos? Estos son los signos que voy a ver. Que si yo utilizo este espacio, es decir, este, para hacer la sustitución, mi raíz sería negativa. Y si mi raíz es negativa, significa que sería un número imaginario. Y un número imaginario no entra entre las funciones. Pero si yo utilizo este espacio, que es el de acá, mi respuesta sería positiva. Y si yo utilizo este espacio, mi respuesta sería positiva. Es decir, entonces, que los únicos espacios que yo debo de utilizar son estos, para que tenga una raíz positiva y al utilizar sea un número real. Entonces yo puedo definir que x es menor o igual que menos 5. Y puedo definir que x es mayor o igual que 3. Mi dominio entonces sería desde el infinito negativo hasta menos 5. Unión desde 3 hasta el infinito positivo. Este sería mi dominio. Veamos cómo queda mi rango. Empecemos con menos 5. Si utilizamos menos 5, hacemos la sustitución de la ecuación original, sería 25 más por menos menos, 25 menos 10 menos 15, 25 menos 10, 15, menos 15, 0. ¿Qué pasa si utilizo el 3? Que son mis inicios que yo puedo observar, mi inicio y mi final, que sería 3 al cuadrado más 2 por 3 menos 15. 3 al cuadrado 9, 2 por 3 6, menos 15. 9 más 6, 15, menos 15, 0. Entonces, significa que mi rango va a ser desde 0 hasta un infinito. Este sería mi rango. Alguien podría decir, pero si utilizamos negativos, ¿no serán negativos? Veamos, ¿qué pasaría si yo utilizo el menos 7? Entonces haría una sustitución que sería menos 7 al cuadrado, que sería 49, y más, menos en este caso, 2 por 7, 14, menos 14, menos 15. Me da un resultado de, hacemos la operación, que sería 49 menos 14 menos 15, me da un resultado de raíz de 20. Y raíz de 20 equivale a un número positivo, que es 4.5 prácticamente. Entonces, no importa qué número yo utilice que sea negativo, mi resultado siempre va a ser positivo. Veamos otro ejemplo. Tengo esta función, nuevamente debo de factorizar una diferencia de cuadrados, 5 más x, 5 menos x. Entonces, al hacer eso, voy a hacer el teorema de 0, sería 5 más x es igual a 0, entonces me da un resultado de más 5 y menos 5. ¿Cómo defino x? Nuevamente necesito mi recta numérica. Y mis parámetros son de 5 a 5. Ahora, veamos qué sucede. Nuevamente voy a utilizar lo que es la tablita. Acá utilizo mi factorización desglosada, factorización completa. Acá los parámetros que tengo acá. Desde el infinito hasta menos 5. Desde menos 5 hasta 5. Y de 5 al infinito. ¿Qué sucede si en lugar de x yo coloco desde menos 5 al infinito? Si fuera menos 5, mi respuesta sería 0. 0 es un elemento neutro.
Si utilizo menos 6, me quedaría un número negativo. Menos 7, número negativo. ¿Qué pasa si utilizo menos 5? 0. Menos 4, positivo. Menos 3, positivo. Al hacer la sustitución con X, o sea que mi resultado es positivo. ¿Qué pasa si utilizo un número positivo? Pues mi respuesta sería positiva, ¿verdad? Porque ya tengo un número positivo. Ahora veamos. En esta operación voy a hacer la sustitución. Mucho cuidado con los signos. ¿Qué pasa si utilizo menos 5? Sería 5 menos menos 5. O sea que sería 5 menos por menos más 5. O sea que mi respuesta sería 10 positivo. Y si utilizo 6, sería 5 menos 6. 5 menos menos 6. O sea que mi resultado sería 11. O sea que aquí mis resultados serían positivos. ¿Qué pasa si utilizo desde menos 5 hasta 5? Sería 5 menos menos 5. Y 5 menos menos 5 sería más 10. 5 menos menos 4. Sería entonces 9. Entonces mi resultado sería positivo. ¿Y qué sucede si utilizo desde 5 hasta el infinito? Sería 5 menos 5, 0. 5 menos 6, menos 1. 5 menos 7, menos 2. O sea que mi resultado es negativo. Multiplicamos ahora, acá, más por menos, menos, más por más, más, y más por menos, menos. ¿Qué significa? Que si yo utilizo este parámetro, mi respuesta dentro de la raíz sería negativa, entonces sería un número imaginario. Si yo utilizo este parámetro, mi respuesta sería positiva dentro de la raíz, por lo tanto, sería un número real. Pero si yo utilizo este parámetro, entonces mi respuesta sería negativa, entonces sería un número imaginario. ¿Cómo puedo definir entonces que X, esta es la única que puedo utilizar, X es mayor que menos 5, pero menor que 5? Es decir, que mi dominio está desde menos 5 hasta 5. Este sería mi dominio, porque es el único espacio donde mi resultado es positivo. Veamos entonces quién es mi rango. Tengo mi operación original, voy a iniciar con menos 5. Entonces mi respuesta sería menos 5 al cuadrado es 25. Menos por menos más. Este menos solamente viene de fórmula. 25 menos 25, 0. ¿Qué pasa si utilizo el 5? Sería entonces 5 al cuadrado, 25. 25 menos 25, 0. Okay. ¿Qué sucede si yo hubiera utilizado el 6? Entonces acá me hubiera quedado 36. Y 25 menos 36 es un número negativo. Entonces esa parte ya no sería un número real, sería un número imaginario, porque 25 menos 36 es igual a menos 11. Y raíz de menos 11 es un número imaginario. Entonces menos 6 o 6 ya está pasado y me lleva a un número imaginario. Ahora, ¿quién es mi rango? Iniciamos desde 0. Pero ¿desde 0 hasta dónde? En este caso sería desde 0 hasta un infinito. Hasta un infinito, o en este caso no aplica el infinito. ¿Por qué no aplica el infinito? Por el hecho de que tengo bien definidos los parámetros. Entonces tengo que colocar acá también un parámetro definido. ¿A qué me refiero? Que sería entonces desde 0 hasta 5. ¿Por qué hasta 5? ¿Quién es el mayor? 5 positivo. Entonces, si yo utilizo 5 positivo, igual acá me quedaría 5 positivo, 25, 0. Pero ¿quiénes son mis parámetros? Son menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Prácticamente yo podría decir que aquí hay un 4.99. 9. ¿Qué sucede si yo coloco aquí 4.99? Pues me quedaría un número casi llegando a 0. Pero ¿qué pasa si utilizo el parámetro 0?
Sería entonces 25 menos 0, 25, y raíz de 25, 5. Entonces, mi rango sería hasta 5. Y esta es una fase para poder encontrar el dominio y el rango en ecuaciones, por medio de ecuaciones cuadráticas dentro de una raíz. Espero que hayan comprendido. Gracias por su atención.